Hola, mi nombre es Juan Salvador Fierros Leal. Esta es la práctica uno de la materia de microprocesadores y microcontroladores, instrucciones aritméticas. Y pues bueno, en lo largo de esta presentación vamos a estar viendo un poquito de lo que es el marco teórico, descripciones, definiciones y asimismo lo que viene siendo pues la puesta en marcha de la simulación de dicha práctica de forma digital. Y bueno, para empezar, el objetivo principalmente es que el alumno conozca y utilice diferentes instrucciones aritméticas, pues del microcontrolador, que en este caso es el Atmega 328P de microchip. Este es justamente el que se utiliza para el Arduino, entonces pues puede ser algo un poco conocido para pues algunos alumnos que ya han estado trabajando con Arduino, pero pues en esta ocasión con un lenguaje ensamblador. Y pues nada, se tiene que construir un programa en el lenguaje ensamblador justamente que realice las siguientes operaciones. La suma de dos datos, la resta de dos datos, un producto o multiplicación de esos dos datos y el cociente también de los mismos dos datos. En esta ocasión, suma y resta, producto y cociente son direcciones de memoria o registros. Esto pues ya depende específicamente de el usuario, del programador más bien, que lo almacene directamente en un lenguaje, digo, en un registro específico o pues en la dirección de memoria correspondiente. En mi caso fue en la dirección de memoria. El programa se debe ejecutar, debe ejecutar las cuatro operaciones de forma automática sin la necesidad de solicitar a la operación a realizar. Esto pues básicamente es que en cuanto inicie, se haga. Y pues en cuestión de las instrucciones, el programa se va a desarrollar en lenguaje ensamblador y se va a simular en Atmel Studio, que pues actualmente es Microchip Studio. Y pues nada, en el código fuente se debe incluir el nombre del estudiante, se debe grabar este video y que incluya todo lo que ya he comentado. Y pues nada, vamos a empezar con lo que pues es el Microchip Studio, anteriormente Atmel. Aquí hubo una compra de Atmel Studio por parte de Microchip. Bueno, Microchip Studio, anteriormente conocido como Atmel Studio, es un entorno de desarrollo integrado, un IDE, para desarrollar y depurar aplicaciones de microcontroladores ABR y SAM. ¿Ok? Adentrándonos un poquito al lenguaje ensamblador, pues este actúa como un intermediario entre el código máquina y los lenguajes de alto nivel, ofreciendo una comunicación más directa con el hardware. Pues cada familia de procesadores posee su propio lenguaje ensamblador y pues está vinculado estrechamente a su arquitectura específica. En esta ocasión específicamente estamos hablando del que ya les comenté. Y pues nada, vamos a empezar a ver un poquito de las instrucciones aritméticas. Aquí, por ejemplo, la suma dos valores y almacena el resultado en el primer operando. Esto básicamente es que si tienes dos registros, sí, dos registros, dos variables, suma uno con otro y ese resultado lo almacena en el primer registro que se tenía. Esto quiere decir, si tienes dato uno y dato 2, haces la suma con add, entonces el resultado se guardará en dato uno. ¿Ok? Aunado a esto, afecta los flags de la CPU como el carry y el cero. Hablamos de la resta. Eso es lo mismo que en la suma, resta el segundo operando del primero y almacena el resultado en el primer operando. Esto es lo mismo, afecta a las flags de la CPU. Cuestión de la multiplicación. Multiplica el valor en AX por el operando dado y almacena el resultado en DX a X para valores de 16 bits. Esto quiere decir que en la multiplicación puede haber valores de alto y bajo. Y pues nada, al momento de hacer la multiplicación, estos se almacenan en el bajo en R0 y en alto en R1. Y pues nada, esos son los registros en los cuales se almacena tanto low como high después de hacer una multiplicación. Existe una instrucción que es el store to stack, el STS, que pues es una instrucción en dos, tres lenguajes ensambladores que almacena datos en la pila, en el stack. Y pues más que nada, esto básicamente es como un LDS, pero a la inversa. Si en el LDS lo que haces es desde la dirección de memoria pasarte, digo, desde un valor pasarlo a una dirección de memoria, pues lo que está haciendo es lo inverso. Tal cual carga un valor desde una dirección específica a un registro. Esto es lo que sería el STS. Y pues nada, en la arquitectura ABR, la instrucción compare o CP se utiliza para comparar dos registros sin modificar su contenido. Esto va a ser utilizado posteriormente en lo que sería la resta, ya que pues aquí no existe una instrucción o una palabra reservada
que utilice resta y que lo haga tal cual. Entonces, en los microcontroladores ABR, la instrucción BRLO, que también se va a utilizar en la resta, que es Branch If Lower, se utiliza para realizar un salto condicional si el resultado de una comparación previa indica que el primer operando es menor que el segundo. Esto, pues básicamente es lo que se utilizará. Eh, Más adelante lo veremos de una forma. Y pues bueno, vamos a irnos a lo que sería aquí. Y pues nada, básicamente aquí tenemos lo que vendría siendo el proyecto. Tenemos aquí lo solicitado. Y pues nada, tenemos, para empezar, me gustó el hecho de tener una definición de los dos registros que quería utilizar. En este caso, el 16 y el 17 lo tuve como dato uno y dato 2. Esa fue la etiqueta que le puse. Y por ejemplo aquí tenemos que en la suma, mm, yo pasé eh, el valor que yo le haya puesto a la dirección del 0x0100 al dato uno y del 101 al dato 2. Se hace la suma y posteriormente lo que, como les había dicho, si se hace a dato uno y dato 2 se suman y se guardan en dato uno. Por lo tanto aquí el resultado lo estoy mandando al espacio de memoria x0102. En la resta es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que lo guardo en una dirección diferente. En este caso sería esta. Para la multiplicación, se tiene aquí mando dato uno, mando dato 2, los reinicio siempre para que siempre tengan la consistencia antes de iniciar cada operación. Y pues nada, aquí se regresan los dos, a la 104 y a la 105, el registro cero y el uno que es para el low y el high. ¿Ok? Y como cuestión de seguridad, para que no se haya problemas después en el código, se le hace una limpieza al registro uno porque por defecto, él siempre se considera que está en cero. La división, aquí es lo que yo les decía al principio. Primero, vamos a utilizar el R18 como el cociente y el R19 como el residuo. Entonces, aquí tenemos, cargamos otra vez los dos valores y primero hacemos un compare del dato uno con el dato 2. Esto ya se acaba de explicar. Si la condición dice que el dato uno sí es menor al dato 2, entonces aquí el BRLO va a dar, o sea, si aquí va a comparar y si esto se cumple, el BRLO va a hacernos favor de mandarnos a la etiqueta ya para terminar el ciclo. Porque al final de cuentas la división sería una resta cíclica en la cual hasta que el dato uno no sea menor que el dato 2, o sea que ya no se pueda seguir restando, lo que va a pasar es que ahora sí nos va a dar el salto al fin div, a esa etiqueta. Entonces, pues aquí se compara, si todavía no, se le sigue haciendo la resta del dato 2 al dato uno y se va a incrementar de uno en uno el cociente para cada iteración que dé este ciclo. Esto se repite, se repite, se repite hasta que sale. Y aquí pues nada más lo que estoy haciendo es el dato uno que fue donde siempre estuve almacenando, pues justamente pasarlo al registro 19, el cociente ponerlo en el 18 y el residuo mandarlo en el 19. Y pues nada, sería aquí la última función para que quede eh, trabado y no haga más este error, este programa. Entonces, pues, vamos a iniciar. Para empezar, vamos a compilarlo. Vamos a hacer build solution. Vemos que no hay ningún tipo de error y podemos empezar. Aquí en este momento tenemos, me voy a desplazar a exactamente a la data de la IRAM y aquí estamos. Entonces, para empezar, yo voy a poner aquí mis dos números 25 y 05. Estos van a ser los valores que yo voy a estar utilizando. Recordemos que pues todo esto es en hexadecimal. Y pues bueno, vamos a empezar. Para empezar, aquí tenemos que en la suma, aquí agarra uno, se agarra el otro, se hace la suma. Y aquí se tendría que estar
Ahí está. En este momento, en este registro se puso el resultado de la suma de estos dos. Lo podemos obviamente corroborar. 25 más 0,5 tiene que dar igual a 2A. Entonces, 25 más 0,5 igual a 2A. Vamos bien. Ok, seguimos. La resta es lo mismo. 25 menos el dato 2, 0,5. Se hace aquí la suma y aquí se va a mandar 1, 2, 3. Tendría que dar 20. 25 menos 0,5 es 20. Creo que eso no es necesidad de tenerlo con calculadora. Ok, a la hora de la multiplicación, volvemos a lo mismo, se va a multiplicar 25 por 0,5. Se carga el dato 1, se carga el dato 2, se hace la multiplicación. Aquí se va a pasar el R0 al siguiente registro, sería un B9 y el R1 posteriormente, dando 0,0. Y pues por cuestiones de seguridad vamos a limpiar el registro 1. Esto lo podemos comprobar, 25 por 0,5 tiene que dar B9. Entonces, 25 por 5, ahí está el B9. Muy bien, sigamos con la división. Aquí pues se cargan los datos, dato 1, dato 2. Se va a proceder a limpiar el cociente por cuestiones de seguridad. Y empezamos con el ciclo. Se hace la comparación, empieza la resta, incrementa el cociente y esto va haciéndose hasta que la comparación de un pie para poder salir de este ciclo. Entonces, sigue, sigue, sigue. Tal vez esta sea la última. Falta una. Listo. Aquí ya se cumplió. Entonces vamos a pasar a la última función que va a ser justamente la de mover lo que tenemos de resultado al R19 del residuo, perdón. Y después de eso, aquí va a estar el cociente, que sería 0,7. Y por último, el residuo, que sería 0,2. Entonces, esto aquí, esto exactamente es lo que vamos a ver al tener 25 entre 5. Y aquí lo estaríamos viendo sin ninguna faramalla. Esto es 7. Y estaríamos cumpliendo exactamente con esto que se nos está indicando. Posteriormente, aquí, como yo les dije, ya solo es sin fin, un bucle sin fin que se va a quedar aquí en todo momento. Hasta que claramente tengamos esto, el debug. Y pues nada, básicamente esto es el funcionamiento de mi práctica. Aquí está todo como se puede ver. Y pues nada, estos fueron los valores que yo utilicé para esta ocasión. Pues bueno, regresando un poquito a lo que es la presentación, podemos darnos cuenta que como descripción de errores, yo sí tuve un error muy importante al momento de la instalación de este IDE, que pues me fue muy difícil finalizarlo porque daba muchos errores, me quedaba muy trabado. Sí fue una tremenda gozadería, diría yo, y también una tremenda aventura. Entonces sí considero que es un poco difícil, pero al final de todo pude hacerlo. Tuve que estar un poquito con el CMD del sistema, intentar un poquito scripts de programación un poquito avanzados para esta civilización, pero al final de cuentas pude hacerlo. Y pues nada, esto sería todo básicamente. Aquí hay una pequeña bibliografía de lo que yo utilicé para poder darles y brindarles esta información. Mi nombre es Juan Salvador Fierros Leal, 23 110 169, sexto F, materia de microcontroladores y microprocesadores, mejor conocido como Juan N. Muchas gracias.